Ya es martes y como todos los martes en punto de las 11 de la mañana, las radicales, estamos a punto de iniciar este espacio hoy con un tema que es, desde mi punto de vista, muy importante desmenuzar porque cada vez se hace más frecuente y de hecho, en la movilización del 2 de octubre de la semana pasada, hubo, como yo no recuerdo en los años recientes, un contingente tan grande que fue no a reivindicar causas sociales, fue a agredir, fue a robar, fue a delinquir. ¿Quiénes están detrás de quienes se movilizan solamente para violentar no solo el espacio público, ni solamente a las autoridades, particularmente los policías, sino a la propiedad de otras personas? Bueno, de eso se trata esta mesa, esta edición de Radicales, también exigiéndole a la autoridad que identifique a los que son provocadores. Las autoridades, tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno federal, tienen instrumentos jurídicos, tienen instrumentos, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de todo tipo para que quienes asisten a esas movilizaciones a provocar y a delinquir, pues no queden impunes como ha ocurrido en nuestro país. De eso se trata el día de hoy. Y si efectivamente hay manos políticas, hay una motivación política en esas movilizaciones, como ahora en la UNAM. En fin, de eso se trata Radicales el día de hoy y le invitamos aquí que nos acompañe. ¿Quién inicia? ¿Por la izquierda? Por la izquierda. Pues por la izquierda, y bueno, habría que aclarar que hoy es coincidencia que vengamos de negro, no somos somos bloque negro. Reivindicación del bloque negro, exactamente. Muy ad hoc. Sí, bueno. Mesa negra, bloque negro. Sí, entonces todos, espero que no sea un augurio de los tiempos que se avecinan, pero no va por ahí. Bueno, de entrada el 2 de octubre es una fecha que sigue siendo muy importante, no solo para la memoria histórica de este país, sino porque parte del debate ideológico que se mantiene, sobre todo después de 2018, está anclado en esas raíces. Pero antes de eso, a mí me gustaría hablar desde una perspectiva histórica en esta cuestión de cómo surge esto del bloque negro y la postura anarquista sobre esto que en algún momento se llamó el terrorismo y la propaganda por el hecho. Es algo que tuvo sentido en algún momento en su surgimiento, porque se trata de un movimiento justamente en esta disputa entre anarquistas y socialistas del siglo XIX, y fundamentalmente de dos grandes teóricos que fueron el famoso príncipe Kropotkin y Paul Baruch, un anarquista francés. Todo esto enclavado en la última parte del siglo XIX, ya en 1870 y tantos, es decir, ya en el ocaso del siglo XIX, un siglo después de la Revolución Francesa, cuando Europa vive esta convulsión y también, además de esta convulsión revolucionaria, vive un avance tecnológico que ya empieza a notarse. Porque el fundamento central de esta idea de que había que cambiar la propaganda y la agitación por hechos, por acciones concretas, tenía un trasfondo detrás. Y eso era que los grupos anarquistas pensaban que cuando ellos recurrían a hacer algún tipo de acto, de acción directa, de destruir algo, había la posibilidad de que la prensa, que en ese momento ya era un medio masivo, pudiera darte la difusión que necesitabas sin necesidad de que tú invirtieras recursos que no tenías en difusión de panfletos, en difusión de medios, en difusión de tus propias ideas, ¿no? Entonces, esto va vinculado a eso, es la idea de cuando ya hay un manejo mediático incipiente, si se quiere, pero ya masivo en la prensa de fines del siglo XIX, el anarquismo vio en eso una posibilidad de difundirse a través de acciones focalizadas, concretas. Y incluso estaban ellos en la idea de que el terrorismo era algo legítimo
porque ellos lo pensaban como un terrorismo focalizado. No era esta idea ya más del siglo XX y sobre todo XXI, después de las Torres Gemelas, de que el terrorismo es atacar así de manera indiscriminada a gente que no está ideológicamente involucrada en algún conflicto. Sino que ellos pensaban en una especie de terrorismo focalizado porque había una presunta argumentación moral detrás. Decían, vale más matar a un líder de la policía, por ejemplo, que a que haya una batalla donde puedan perecer muchas personas. Obviamente esto ha cambiado, el contexto ha cambiado mucho. Ya no nos encontramos en el siglo XIX donde requerías de esta prensa incipiente, industrial, pero incipiente aún. Ya son otros tiempos. Y entonces, ¿a qué obedece esta idea de trocar la propaganda por el hecho? Creo que la situación está en que hoy ya no, si hay un momento de la historia donde ya cualquiera puede visibilizarse con su propio teléfono, es esta. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Hay ingenuidad? ¿Hay espontaneísmo, que es la manera en que se define estos grupos que buscan más bien la visibilidad sin necesariamente un proyecto ideológico? Yo creo que son preguntas que deben hacerse porque... O hay una estrategia deliberada de grupos políticos con una lógica política y de poder. Así es. Yo creo que hay un recuadro donde todos estos elementos están ahí. Yo creo que es una mezcla tanto de ingenuos que se quedaron en este siglo XIX, como también de oportunistas que ven este vehículo, esta plataforma, para tratar de sacar algún tipo de ventaja. Pero bueno, yo quería abrir con esto ya en mi siguiente participación, paso a desmenuzar estos detalles. No es coincidencia las narrativas políticas que siempre hacen alusión al 68 o al 2 de octubre o a las movilizaciones. Creo que hemos visto desde aquellos que se dicen intelectuales, ¿no? Que yo no sé en qué Santo Domingo les llevan el título de intelectual, porque pareciera que es como de yo fui por mi título de intelectual y por eso puedo hablar de lo que... Exacto, intelectual, pero en vez de certificado sería como con 10 sellos, como los de Profeco. En vez de los sellos de calidad, esos son como 10 sellos, ¿no? De alto en consumidores, súper conservadores y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el día de ayer, Raimundo Rivapalacio, en su cuenta de redes sociales, sube o copia este video donde donde se ve a los militares entrando a la UNAM. Y dice en su cuenta de redes sociales, tal cual lo pone, y yo a estas alturas no sé si corrigió o no corrigió, pero pone extra, un camión militar entró hoy a Ciudad Universitaria. La última vez que se recuerdan soldados violando la autonomía universitaria es en 1968. De este tipo nos hemos encontrado a lo largo de estos años cuando fue la manifestación del CIDE, Sergio Aguayo diciendo ecos del 68, porque le hacía mucho sentido que la manifestación de los alumnos y algunos profesores en el CIDE pues hiciera alusión al 68. La propia Denise Dresser en más de una ocasión se pone a decir que las Fuerzas Armadas están militarizadas, solo por un desfile del 16 de septiembre. Y con esa nos podemos ir con muchas que siempre hacen alusión. Te añadiría la imagen de Claudia X González, sí, que pone hace unos días a Díaz Ordaz con coleta de caballo. Claro, con la coleta de caballo. Exactamente. ¿A qué voy con esto? Están politizando de una muy mala manera y distorsionando de una pésima manera lo que fue el 68. Lo que realmente pasa el 68. Y no es coincidencia que eso ocurra en manifestaciones que se dan dentro del periodo de gobiernos de izquierda. Pasó lo mismo con, por ejemplo, las manifestaciones del 8 de marzo, ¿no? De las mujeres. Uh-huh. Cuando son en la Ciudad de México, es una narrativa constante en el momento cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno en contra de Claudia Sheinbaum. Y vimos diversas imágenes de mujeres policías, pues, sosteniendo, resistiendo los embates del bloque negro también de mujeres y también hombres, porque el bloque negro en el 8 de marzo también hay hombres. Las vimos resistiendo, abrazando y hasta dando rosas, mientras que el otro lado, la narrativa que se daba por el lado conservador era represión, son lo mismo que juraron destruir, no le hacen honores ustedes que se dicen herederos del 68 y de las luchas estudiantiles, etcétera. Todo esto lo pongo un poco en un resumen más o menos técnico de lo que ha sido la narrativa de los intelectualoides y de los conservadores y de la derecha en contra de todo lo que ocurra. Pero aparte de todo esto, vemos una constante ola de provocaciones que se están dando. Creo que
y eso habrá que profundizarlo quizás en una segunda vuelta, pero estas provocaciones tienen esa intención. Por eso, insisto, no es casual lo que estamos viendo con lo que dicen estos intelectuales o lo que están mencionando, con lo que se ve en las calles, en las manifestaciones, con las provocaciones que se dan. ¿Qué sentido tendría, siendo honestos y en honor a la verdad, que en una manifestación legítima por la lucha estudiantil vayas e incendies joyerías? O vayas y te pongas a saquear. ¿Cuál es la intención de eso? Ese es cualquiera que esté luchando legítimamente por una causa estudiantil o por cualquier causa, ¿por qué terminas saqueando? Okay, a eso es a lo que voy, el saqueo. ¿De qué va el saqueo? No, es una distorsión total a lo que realmente, por lo que realmente luchas. Ahora, si me dijeran, estamos manifestándonos en contra de las mineras que están extrayendo diamantes y que los están vendiendo en esa joyería, bueno, entendería hacia dónde va. Pero en este sentido no lo hay. Por eso volvemos a ver esta narrativa. Aquí el punto es quién las está financiando, porque gratuitas no son. Esas manifestaciones, porque ojo, no es la manifestación, es el bloque. Es este grupo de personas que van a saquear y que van a provocar, porque la manifestación se va a seguir dando, sigue siendo legítima, la lucha es legítima, las causas son legítimas y todavía falta mucho por avanzar y mucho por conquistar para tener, justicia social y sobre todo con los estudiantes. Y hablemos también de Ayotzinapa, que entra también en todo esto. Falta mucho para eso, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Y la otra se está dando de manera paralela a estas narrativas de los intelectualoides y de los conservadores muy marcadas en decir, ustedes que son de izquierda en verdad no son de izquierda, ustedes que son de izquierda son los represores. Entonces tienes una batalla de narrativas que al final termina con heridos civiles y hasta policías heridos. Terminas con heridos de ambos lados y terminas con el juego de la percepción. Aquí es saber quién gana en la percepción, los que realmente están luchando, porque es lo que se queda a la deriva, lo que se le olvida incluso en el colectivo, los que realmente salen a luchar y a manifestarse, y lo único que se queda es el bloque negro, es el saqueo, y es una percepción de a ver quién reprimió a quién fue el que llevó el martillo. O sea, porque es incluso hubo una fotografía del 2 de octubre donde se ve a un policía agarrando un martillo, pero lo trae agarrado de una manera muy rara. Y tenías a una foto, ahorita la voy a buscar, tenías a unas personas diciendo, vean cómo agarró el martillo y estaba golpeando a la persona. Sí. Y por el otro lado, tenías a las personas diciendo, no hay manera que por la manera en la que se está sosteniendo el martillo estuviera golpeando a alguien. Al contrario, se lo quitó. Entonces tienes esta lucha de narrativas en donde la verdad parece que es lo menos importante. Me gusta mucho que Héctor Alejandro haya arrancado con el tema de la acción directa, porque sí hay un tema también del reconocimiento a ese tipo de protestas, ¿no? Sí. Incluso de la valentía que han tenido, no solamente en otros siglos, sino también muy en la actualidad. Por ejemplo, ya mencionabas, Meme, lo de las marchas feministas, la marcha del glitter, no sé si se acuerdan, sí. Esa desencadenó una manifestación muy fuerte por la noche en Insurgentes, donde muchas mujeres molestas por el nulo acceso a la justicia por parte de nuestras autoridades, incendiaron parte de la Fiscalía Capitalina, que está sobre Insurgentes. Lo recuerdo porque tengo muchas compañeras que no del bloque negro, pero sí que participan en el movimiento feminista y que también después estuvimos pues platicando sobre eso, pues de lo revolucionario que tiene, ¿no? Incluso llevar un movimiento a una acción directa, ¿no? Ya lo mencionaba Héctor Alejandro Quintanar, cómo históricamente los movimientos anarquistas recurrieron a ese tipo de actos para llamar la atención, para hacer nota, ¿no? Es muy, muy bueno lo que cuentas. Últimamente también se ha manejado este concepto de la iconoclasia, que es este tema de agredir o romper o vulnerar, alterar ciertos mobiliarios históricos, ciertas estatuas, para pues hacer una protesta en contra del estatus político, en contra del Estado, ¿no? Por eso en distintas movilizaciones, sobre todo las feministas que han sido más constantes en este tipo de protestas, insisto, las de rayonear, no las del saqueo, ni las de los martillos, me refiero solamente a las de hacer grafitis, etcétera. Por eso, en su momento, pues llegaron a ser muy criticadas por unos, demasiado criticadas, diría yo, pero también de reconocer la rebeldía que hay en eso, ¿no? Porque tenemos ese derecho de mostrarnos rebeldes y de protestar,
¿no? Y tener las garantías de hacerlo. Sin embargo, y aquí entra una crítica también muy debatida con las compañeras, se fue perdiendo mucho de esa rebeldía, casi hasta aniquilarla. Lo digo porque de repente en el ritmo de la marcha ya sabíamos dónde las compañeras iban a hacer las pintas, ya sabíamos en dónde se iban a enfrentar con la policía, ya sabíamos, o sea, como periodistas que nos tocaba ir a cubrir la marcha, ya sabíamos que llegando al Zócalo íbamos a estar 1 hora en lo que las compañeras golpeaban las vallas de Palacio Nacional y ya, o sea, se volvió una coreografía. En un momento en el que ni siquiera ya podríamos decir había nota más que el saldo rojo, ¿no? O sea, de cuántos heridos, cuántas detenidas, etcétera. Entonces, sí hay una distorsión ya de eso, o sea, de pasar de la rebeldía, del derecho a protestar, del derecho incluso de la acción directa que tienen los jóvenes, los adultos que tenemos todos, a una simple coreografía. Entonces, nos damos cuenta que esa acción directa, sin un proyecto político, se vuelve en nada, se vuelve en materia que otros pueden tomar para sus fines propios, sus fines políticos. No, en el caso del 2 de octubre, la verdad, da mucha tristeza las imágenes que vimos, porque hay pocos episodios en la historia de México que todavía 57 años después lleve a los mexicanos a salir a las calles. Y la verdad, creo que esta marcha del 2 de octubre hay que cuidarla muchísimo. La semana pasada yo decía que no había que dejar que Televisa se quedara con el discurso de lo que fue el 2 de octubre, de lo que fue el priismo, y justo para no dejar a esas empresas, a esos políticos, a que se apoderen del discurso, pues para eso están las calles, ¿no? Para decir el 2 de octubre no se olvida y por qué no se olvida. Uh-huh. Entonces, creo que lo que pasó con el bloque negro va en contrasentido por completo, ¿no? Porque para el siguiente año y para las nuevas generaciones, pues la marcha del 2 de octubre va a significar, los del bloque negro que se van a robar las joyerías del centro histórico, que la verdad hasta avergüenzada, ¿no? Decirlo porque no tiene nada de revolucionario. Eso no tiene absolutamente nada ni de anarquista, ¿no? Entonces, creo que sí... por eso se queda como botín para quienes quieran aprovecharlo para sus fines políticos. Es mucha irresponsabilidad, pero sí nos habla de que hay una carencia de proyecto. Lo hemos hablado de que, la oposición no tiene, pero también los movimientos estudiantiles, los movimientos en resistencia, pues simplemente no sé cuál sea el objetivo de reunirse, de salir a las calles a hacer eso. No sé cuál sea el objetivo, ¿no? Y separándolo un poco de lo que ya detallaban de Claudia X González, etcétera. Separando eso, o sea, porque durante mucho tiempo la comunidad estudiantil, por ejemplo, la de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha tenido como característica salir a las calles para en su momento exigir la autonomía de la universidad, exigir que la universidad sea gratuita, o sea, la universidad ha sido símbolo de luchas con causa, ¿no? Y con causas muy justas. Pero ahorita no lo tenemos, ¿no? O sea, me parece que después de la pandemia sí viene una despolitización importante en los planteles de la universidad, que queda muy, muy clara en esta marcha del 2 de octubre, porque si de verdad hubiera el mínimo de conciencia en quienes salieron a hacer estos actos el pasado 2 de octubre, pues sí habría ese mínimo de responsabilidad de respetar una marcha tan importante como es esa. Es que el problema es que más allá de los 300, 400 encapuchados del bloque negro y otros que no necesariamente traían capucha y que estaban protestando y acometiendo contra la policía y robando y agrediendo, había miles que sí marcharon. Sí. Y que no se vieron por este tipo de acciones. Y también hay que dejar claro una cosa para empezar de mi parte. Protestar es un derecho. Sí. Manifestarse es un derecho. Reprimir es un delito. Haciendo esta diferenciación, tenemos que abordar el problema porque no estamos criminalizando la protesta social. Nunca. No.
quienes estamos aquí sentados seguramente hemos participado en movilizaciones. Yo, en tanto más viejo, yo, por supuesto, participé en las manifestaciones más intensas después del movimiento del 68, que fueron las movilizaciones en la UNAM en defensa de la educación pública ante el intento privatizador de Carpizo. Y eso, por supuesto que hay que recordarlo, porque salir a las calles es efectivamente un derecho al que tenemos todos, que tiene cualquier ciudadano ante cualquier abuso de poder o la vulneración de cualquier garantía individual que la Constitución consagra, incluyendo con acciones con las que uno puede no estar de acuerdo, pero que son parte de esa protesta social, en la lógica que bien exponía Héctor Alejandro. El propio Bloque Negro tiene una razón de ser. El anarquismo tiene sus fundamentos para manifestarse como se ha manifestado por décadas. Pero esto ya no es una protesta social. Este tipo de conductas son delincuenciales. Se entiende que en la protesta hay una intensidad que eventualmente llega a un choque con las fuerzas del orden. Y las fuerzas del orden constitucionalmente tienen en el monopolio de la violencia. El Estado tiene el monopolio de la violencia. En este caso, los policías se estaban conteniendo nada más porque no llevaban ni toletes, menos armas. Arrojaban solamente los extintores, el polvo de los extintores, para tratar de contener. Pero esta manifestación del jueves 2 de octubre en el Zócalo sí rebasó ya lo que habitualmente vemos. Apenas habíamos visto una semana antes en la movilización de Ayotzinapa. Ni en número se comparó con lo que ocurrió el jueves, el 2 de octubre. También lo hemos visto en la manifestación del 8 de marzo. Sí. Y lo hemos visto cada año, son cíclicas estas movilizaciones. Pues sí, se moviliza la gente, mujeres y hombres, jóvenes, adultos, para reivindicar causas, no defender intereses, aunque por lo que se vio en las acciones del Zócalo, había intereses. ¿Cuál era el interés? Apoderarse del oro que había en las joyerías. Y como parte de pronto de ese tipo de acciones, hasta policías robando, como hay testimonios también. Entonces, este tipo de acciones hace que se cometan delitos que la autoridad está obligada a esclarecer y deslindar responsabilidades. Y deslindar también a quienes salieron a las calles a marchar de la Plaza de las Tres Culturas, luego sobre Eje Central, y llegar al Zócalo para no solamente reivindicar derechos de México y recordar el 2 de octubre la matanza tramada por el PRI, por Díaz Ordaz y por Televisa y por toda la derecha, incluyendo la CIA que operaba en México, y Ricardo Salinas Pliego, su padre, que era uno de los que instigaba, sino también en solidaridad con el genocidio que está ocurriendo en Gaza. El discurso de quienes hablaron en el Zócalo era ese, y que no se conoció precisamente por este tipo de acciones violentas de personas que iban a delinquir. Otras iban solamente a protestar con mucho vigor, es correcto, pero dicho lo anterior, yo creo que es ineludible exigir a las autoridades que castiguen, que sancionen a quienes delinquen, no a quienes pacíficamente se manifiestan, no a quienes tienen reivindicaciones sociales, no, a quienes ponen en riesgo la vida de los propios manifestantes
y el riesgo y la vida también de los propios policías. Por eso ayer se manifestaron en el Zócalo los policías. Oigan, pues no la muelen, no somos carne de cañón, decían. Los policías saben cuando son policías a qué se meten. Sí. Entonces, pero esto ya rebasa cualquier reivindicación, cualquier protesta social. Y finalizo diciendo que hay un detenido claramente identificado como ladrón, que no reivindicaba nada más que la posibilidad de llevarse unos anillos de oro, cadenas y lo que le encontraron. Están identificados 3 embosados. Bueno, debe fincarse responsabilidad. Y eso no es represión, eso no es autoritarismo. No quiero sonar a Claudio X González cuando dijo que había que ir por los maestros en Oaxaca, por esos pinches delincuentes. Hay quienes delinquen efectivamente y a esos son. Termino nada más recordando la alusión de la presidenta a lo que publicó en su cuenta de X, Claudio X González, el jueves, un montaje, un meme de Gustavo Díaz Ordaz con la cola de caballo de la presidenta Claudia Sheinbaum, comparando el 68 con el gobierno actual. Es una estupidez, ya ni siquiera es ridículo, es estúpido. Y dice la presidenta, los extremos se juntan. En casos como estos, en efecto, en México hay grupos radicales que detestan las elecciones, que detestan el Estado de Derecho. Los anarquistas son unos de ellos. El EZLN es otro grupo de ellos. Ellos reivindican la vía armada, el EZLN. Y así la es. autonomía también. Y la autonomía, correcto. Detestan, aborrecen, todavía hasta peor que al PRI, al proyecto de la Cuarta Transformación. Eso es así. La Normal Rural de Ayotzinapa tiene una formación marxista que también repudia al establishment, cualquiera que éste sea de izquierda o no. Pero si hay que diferenciar esas opciones, a esas reivindicaciones de grupos, de organizaciones, a los violentos que se infiltran solamente con el propósito de provocar y que en ese sentido pues puede haber manos del propio Claudio X González y de otros, sin duda. Uno de los problemas más graves de esta derecha estilo Claudio X González no es que se sienta demócrata, es que se sienta graciosa. Yo creo que él trató de hacer un chiste ahí, perdón, eso es más una proyección psicoanalítica de este sujeto. Y no lo digo al garete, no lo digo sin demasiado fundamento. Su papá era el tipo que en 2006 decía que de ganar López Obrador había que hacer lo que Pinochet hizo con Allende en 1973. Estamos hablando de esta gente que no tiene la menor vocación democrática, gente que ha participado en gobiernos emanados del fraude, como fue el caso del propio Junior Tóxico, que fue asesor de Salinas de Gortari. De Zedillo. Y también de Zedillo. Entonces están en las antípodas de la democracia y que vengan a decir que el gobierno de Claudia Sheinbaum es de similar al de Díaz Ordaz, un presidente que hubieran reivindicado de haber estado en esa época. Perdón, suscribo, científicamente dicho, es una estupidez. Yo iba a decir una palabra con P, pero dejémoslo. También es una pendejada, ¿eh? Suéltela. Bueno, Suéltala. Ya está bien, ya se dijo, ya no la voy a repetir. Muy formal. Sí. Una vez basta. Sí, bueno, y creo que también el Riva Palacio es una epítome de esta carencia de escrúpulos y de información. Fue en 2008, 2009 que sí entró un vehículo militar a la UNAM porque iban a la Facultad de Veterinaria a llevar unos cachorros del ejército, unos perros del ejército. Yo me imagino alguna revisión, algo así, y entraron igual momentáneamente y se fueron. O sea, eso desde el 68 no se veía.
Bueno, ¿Y qué fue lo que dijeron hoy? Es que se dio una vuelta equivocada. Desde el principio. Hubo primero mucha especulación en torno al tema porque se dieron estas amenazas de bomba en la UNAM. Entonces uno de bote pronto dice, espérate. Pero luego sale el comunicado oficial de la UNAM de temprano y dicen, se equivocaron. Se metieron en una calle, ya estaba dentro de Ciudad Universitaria y nada más les dijeron dónde salirse. Y se salieron. Entró 9:07 y salió 9:13 de la mañana. A ver, John, no porque hayas mencionado arriba Palacio, pero porque la verdad es irrelevante. Eso es el espíritu que guía todo su desempeño y toda la vida. Pero no entró el ejército a la UNAM en el año 2000. Así es. Para acabar con una huelga. Así es. Algunos disfrazados de PFP. El rector de de la UNAM era Juan Ramón de la Fuente. Era el ejército disfrazado de Policía Federal Preventiva, exactamente. Como se llamaba entonces. Entonces es otra estupidez de un periodista hundido en el descrédito por mentiroso permanente. Sí. No, completamente. Creo que eso es... Sí, por supuesto, ¿no? Ese es lo grave. Hoy se muestran tal cual son y esperan respeto. No merecen respeto estos... O peor, creen que esos actos de cinismo de la verdad ya es irrelevante y tú que sí acreditas lo que dices no mereces el mismo respeto que yo. Perdón, estamos ya en una época donde esto debería volver a generar mucha vergüenza y preocupación. No, o sea, perdón que te interrumpa otra vez, Héctor Alejandro, pero a mí lo que me sorprende es que a pesar de que son desmentidos, nunca borran el contenido falso. Sí, no. Ni lo rectifican. Lo dejan ahí, que siga circulando. Porque son propaganda, eso sí son panfletistas, son agitadores son catequistas para radicalizar. Profundamente corruptos. Sí. Esa es corrupción. Sí, por supuesto. Esa es corrupción. Sí, no, desde luego que sí. Ahora, si observamos el bloque negro como tal, ¿qué es lo que buscan así en general? Ya con esta idea de que hay una policromática ahí, que es una mezcla, creo que fue Rodríguez Araujo analizando estos actos vandálicos que se hacían en las protestas durante el peñanietismo, que es donde más visibilidad se le dio a estos grupos. Y él decía, pues es que sí puede haber muchos ingenuos que de verdad piensan que eso es un acto revolucionario, pero también hay una gran carga de oportunistas que ven esto como una forma de desacreditar a los que protestan. ¿Cuál es el objetivo general hoy de la presencia de o más bien, cuál es el efecto real de la presencia de estos grupos? Pues yo creo que lo mencionó muy bien Claudia Sheinbaum el día de ayer, que es que se busca decir que todos son iguales, todos los gobiernos son iguales, y se trata de convertir la protesta en un acto protagónico donde se olvida el fundamento central. ¿Cuál es el fundamento central? La memoria de los estudiantes de 1968. Creo asesinados muchos por un régimen autoritario con grupos paramilitares y con grupos militares que estaban ahí y con la infiltración de la CIA en México. En México, completamente. Ya acreditada. Así es. Y con otro día podemos ya analizar el 68 más a profundidad y con la nueva evidencia que hay. Pero bueno, yo quiero comparar esto con lo que pasó el día de ayer con esta joven activista Greta Thunberg, que cuando es secuestrada por un acto de piratería de un Estado con un gobierno genocida, es decir, un hecho gravísimo en sí mismo, y ¿qué es lo primero que sale a decir? Podría hablar mucho de mi caso, pero en este momento lo importante es Gaza. Eso sí es entender el activismo. A ver, la protagonista no soy yo, el protagonista es el pueblo que está siendo masacrado. Y acá pareciera que este bloque dice, el protagonista ya no es la memoria de los caídos del 68, los protagonistas somos nosotros, porque ni siquiera, insisto, ni siquiera se sabe bien a bien qué reivindicación política están haciendo. Más bien la pretensión es decir, yo espero a que me agredan para que podamos decir, todos son iguales, todos son lo mismo. Gobierno autoritario, gobierno represor. Y entonces a mí me parece que pues hay una distinción entre lo que significa cierto activismo con un ideario a este acto de espontaneísmo, ¿no? Que así se le llama cuando no hay
una reivindicación clara política de qué se busca. Y bueno, yo concluyo mi participación con una... hay que recordar que los 3 grandes 68 del siglo XX fueron el Mayo francés, el mexicano y la primavera de Praga en la República Checa. Y bueno, ¿cómo se conmemora las protestas en la República Checa hoy? Me parece que es una cuestión muy interesante. Cuando llega a haber hoy manifestaciones políticas en la República Checa, lo que hacen es retomar un gesto que se hizo en el 89, no en el 68, que fue que la gente se aglutinó en la plaza principal de la ciudad de Praga, que es la plaza de San Wenceslao, y lo que hacían era sacar sus llaves y hacer un tintineo con las llaves de frente al Museo Nacional de Bohemia, porque era una manera de decirle al régimen autoritario disque comunista de aquel momento que ellos eran los dueños de la casa y no ellos, ¿no? Entonces es una cosa muy simbólica, porque ahí sí sabían que podía haber represión. Ojo, tampoco quiero caer en esta paranoia anticomunista, sí, porque es muy complicada la historia del bloque del Este, es muy complicada la historia sobre todo del socialismo checoslovaco, donde el movimiento del 68 allá se dio para reivindicar, entre otras cosas, a un reformador que venía desde dentro del aparato comunista, que era Alexander Dubček. No eran así estudiantes que buscaban la libertad y la democracia, que ese es también otro mito que se ha creado también sobre el 68, porque sí, claro que había un gran impulso liberal en los estudiantes, pero lo que querían era antiautoritarismo, o sea, ellos estaban en contra del autoritarismo, y hoy la derecha ha blanqueado eso diciendo que buscaban la reivindicación de la democracia y las elecciones. Eso no es cierto. Buscaban algo superior, algo más, algo de mayor contenido. ¿Dónde nació la expresión socialismo con rostro humano? Ahí en la Checoslovaquia de las reformas de Alexander Dubček en 68. Así 68, es. Claro. Creo que aquí hay varias cosas que podemos mencionar, pero a mí hay algo que me gusta mucho que estamos viendo y es el cinismo. Porque antes todavía lo disimulaban, antes todavía como que se escondían mucho en el yo no dije lo que sí dije, pero todos sabemos que lo dije, mejor voy a hacer como que nunca lo dije, tipo Riva Palacio y todos estos personajes. Pero creo que llegamos otra vez al punto de estar forzando una narrativa de decir que estamos en gobiernos de dictadores, estamos en gobiernos represores, y ese es forzar la narrativa, no solamente desde la oposición, sino al no tener propuesta, al no tener alternativa, al no tener ni siquiera contrapeso político, la oposición cae en esta dinámica de decir, vean cómo se están reprimiendo. Ya vieron, por ejemplo, esa imagen, ¿no? que ponen de Díaz Ordaz con la colita de caballo, y se vuelve un poco otra vez el estar presionando. Pareciera que no entendimos a veces esta frase que decía mucho las abuelitas, o al menos la mía sí, la decía mucho de a fuerza ni los zapatos entran. Y están forzando constantemente la narrativa de que vivimos en un país represor, en un país que reprime la libertad de expresión, que nos quiere censurar, que estamos en una dictadura, y esa es una tras otra y una tras otra. Entonces, hay fechas clave en donde justamente van y dicen, ven como si tenemos razón, y se aprovechan y se suben, se trepan en las marchas y en las causas, porque mujeres enojadas hay muchos, derecho a manifestar, ahí está. Salimos, nos marchamos, manifestamos, nos enojamos. El 2 de octubre sigue siendo la marcha del 2 de octubre. Salimos, nos marchamos, nos manifestamos y ahí está. Pero ¿qué es lo que han hecho? Se han subido, se han trepado, no tienen una causa propia, entonces agarran las ajenas. Yo a estas alturas creo que si Díaz Ordaz viviera y lo afiliara a Morena, inmediatamente lo criticarían. Porque durante muchos años, y recordarás que lo mencionaste, durante muchos años, ellos justificaron a Díaz Ordaz. Es que fue un gobierno de mano dura. Es que hizo lo que se tenía que hacer. Salvó a México. Salvó a México. Sí. Y lo decían tanto la derecha priista como la derecha del PAN. Exacto. O sea, es que, vean, gracias a lo que él hizo estamos aquí. Luego Echeverría, se necesitaba lo que hizo Echeverría. Echeverría, el gran arquitecto de lo que hizo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz lo reconoce, Echeverría lo hizo. No, es que ellos hicieron lo que se tenía que hacer. Ni siquiera yo no veo a un Alejandro Moreno Cárdenas cuestionando a Díaz Ordaz, ni de broma. Pero si los sacáramos del PRI y los afiliara a Morena, inmediatamente estarían cuestionando y estarían criticando y estaríamos viendo lo que todo México ha hecho durante los últimos años. Pero también las fechas son importantes.
El 2 de octubre, justo un día después de la toma, más bien, un día después del primer año de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Entonces, la narrativa fue mucho sí, cumplió un año, pero vean la represión. Sí, cumplió un año, pero miren lo que está pasando en las calles. Siempre ha sido mucho de juntar estas fechas. Y no solamente las fechas, sino que uno de los temas más sensibles con los que lidiamos constantemente es el asunto de seguridad. Y un perfil que está también en la narrativa y que han usado mucho ha sido el de Omar García Harfuch. Que si el abuelo, regresamos al 68, que si el abuelo, y entonces inmediatamente viene la comparación. Y vi varias notas. Fueron varias las notas en donde hacían la comparación del abuelo del represor, hoy secretario de Seguridad. Como constantemente. Y el papá. El papá represor, ¿sí? Director de la Federal de Seguridad. Entonces siempre fue como esa comparativa. Hoy en la mañanera se presentan los datos sobre una reducción de más del 30% en los 32%. Homicidios. Se supone lo que dice la Secretaría de Seguridad que estamos... ha sido el mejor septiembre desde el 2015. O sea, es una comparativa de 10 años. Entonces, la constante de la oposición es decir, por un lado, vean quiénes son los que hoy están gobernando. No es la izquierda, son los herederos de la represión, Pero cuando desde la Secretaría de Seguridad se realizan detenciones y se realizan cateos, es la misma derecha la que cuestiona por qué no lo hacen a punta de bala. ¿Por qué no lo están haciendo con fuerza bruta, como lo hizo Calderón? Entonces, ¿a qué voy con esto? No encuentran, no hay congruencia. Ni siquiera están en un punto medio de ponerse de acuerdo entre ellos. Por un lado te dicen que son los herederos de la represión, es que es el Estado que nos reprime, pero cuando ves que se aplica la estrategia de seguridad con inteligencia y sin tirar bala a lo tonto, te cuestionan por qué no estás tirando bala y por qué no estás haciendo uso excesivo de la fuerza. Aquí el punto es que nunca van a estar de acuerdo. Por eso siempre poner sobre la mesa los elementos y decir, las causas justas ahí están, las luchas legítimas existen, el derecho a la manifestación existe, es pleno, y creo que nunca he visto que se ejerciera con el gobierno, o desde el gobierno federal, ¿no? Porque en los estados podemos contar historias distintas, pero desde el gobierno federal hacerse a un lado, creo que son los primeros gobiernos en donde yo veo manifestaciones donde el gobierno federal se hace a un lado. Vas. Que si los criticamos porque pusieron las vallas, que porque no pusieron las vallas, creo que la crítica iba a estar. Pero yo no veo un gobierno federal sacando los tanques, como se hacía antes, y sacando los chorros de agua. No, y bajo ninguna circunstancia lo permitiríamos. Exacto. Sería lo primero por lo que estaríamos brincando. Justamente en congruencia. Hay estados en donde sí se han reprimido manifestaciones, federal, y también de gobernadores de Morena, ¿no? O sea, Zacatecas. Mujeres que las arrastraron. En el Chiapas, sureste también pasó. O sea, sí hay casos de represión del Estado todavía. Exacto, pero hablo de los... O sea, por eso digo del gobierno federal. Sí. O sea, el gobierno federal saca las manos. En los estados se cuenta una historia completamente distinta. Y ya ni siquiera tiene que ver si es de Morena, del PRI. Al final del día se cuenta una historia distinta. Creo que muchos gobernadores de Morena no han entendido esa máxima. Pero el gobierno federal saca las manos. Que si hacemos una comparativa hacia atrás, con Peña, con Calderón, con Vicente Fox, con Zedillo, con Salinas y hacia atrás, vamos a encontrar una historia distinta desde el gobierno federal. Hace falta permear hacia abajo, por supuesto. Pero al mismo tiempo, aquí entra la crítica que se le hace a la Ciudad de México, que tiene que ver con los policías, que es la razón por la que salen a manifestarse, porque les dicen no metas las manos, pero entonces no metas las manos y ¿qué meto? Porque ellos vienen armados. Entonces, lo que dicen los policías, entramos un poco en qué es lo que se tendría que hacer, cuáles son los elementos y las capacitaciones que deberían de tener los policías para poder controlar o manejar la situación sin que se vayan a lo que vivimos, sin que se vea, no solamente que salgan heridos, sino de quien venga a manifestarse, que se manifieste y resguardar lo más posible la integridad de las personas, los civiles que no tienen, o incluso la propia integridad de las personas que están en la manifestación. Creo que lo que no hemos visto es esa inversión en estrategias, en capacitación de qué es lo que tendrían que estar haciendo los policías de la ciudad, en este caso de la Ciudad de México, para llevar a cabo una contención. Porque ellos piden, dame con qué me defienda. Porque si estos vienen con bombas y vienen con martillos y yo no traigo nada más que el extintor, voy a usar lo que encuentre a la mano. Entonces, ahí en donde entramos en un punto de, ¿se puede controlar una manifestación al grado en el que la estamos viendo sin que veamos heridos, sin que veamos que la gente, sin que veamos las imágenes que vimos el 2 de octubre pasado? ¿Podríamos llegar a ese punto? No se trata solo de invertir lana por invertirla. No se trata de vamos a tener más policías por tenerlos. Es, ¿cuál va a ser la estrategia? Porque si ya nos estamos dando cuenta, y otro dato también importante,
cada que nos vemos en año electoral o cerca de estas fechas importantes, vemos como un estallido un poco más elevado de la violencia en las manifestaciones que se den por la fecha que sea. Entonces, siempre que es año electoral o que es un año donde hay un mensaje importante, una fecha importante como fue el 2 de octubre, cerca al 1 de octubre, es que vemos como ese estallido. ¿Por qué? Porque la nota, los ojos están en México y la nota internacional está en México, y entonces la imagen que se llevan es, vean cómo hay violencia, vean cómo está fuera de control, cuando no es así. Cuando ese fue un evento aislado de un día que ocurrió el 2 de octubre, lamentable situación lo que pasó en torno a ello. Que para fortuna del 2 de octubre, de una fecha tan importante, tenemos a una oposición que se maneja con el chispazo, ¿no? O sea, que agarra lo que encuentra para ver si eso pega, ¿no? Sí, pega. Y les dura 2 días, ¿no? Sí. Porque, o sea, no van a poder colgarse, como ya lo han dicho ustedes, no van a poder colgarse del 68 porque terminan de alguna manera reflejados en lo que hubo en el 68. No van a poder colgarse tanto de las manifestaciones estudiantiles porque les chocan las manifestaciones estudiantiles, les han enojado siempre. No van a poder colgarse de la gente que quiere hacer una acción directa porque les ha chocado eso todo el tiempo, ¿no? Entonces, les va a durar para hacer estos memes muy chafas de Gustavo Díaz Ordaz con coleta, uh-huh. O sea, les va a durar para generar ciertos retweets en Twitter y hasta ahí. Porque no se sostiene su narrativa por más de una semana. Y así les ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Ahorita, por cierto, me salía el video del gran fenómeno de la política, Xóchitl Gálvez, que ya ahora es coach de vida saludable, ¿no? ¿Es qué? Coach, ya coach de vida saludable. ¿De vida saludable esa señora? Sí, ya, porque ya bajó 18 kilos, va al gimnasio. Y graba sus videos desde el gimnasio. Y te da tips. Ajá, o sea, el gran fenómeno de la política. Producto milagro sí funcionó ahí. De fenómeno de la política, producto milagro. ¿Cuántos sellos de Profeco tendrá? Sí, entonces, o sea, así se manejan ellos, ¿no? La que les pegó un poquito más fue la del INE no se toca, y esa, vaya que la explotaron, pero ahorita encontraron en el 2 de octubre, vámonos directo, pero también es algo que se va rápido, o sea, no le van a poder sacar más provecho, porque es como si Claudia X González de repente viera un grupo de maestros manifestándose en contra de Claudia Sheinbaum y dijera, estos son los maestros que necesitábamos, cuando la historia de Claudia X González es la del gran maestro de la represión de los maestros, uh-huh. ¿no? Entonces, así nos va a pasar con esta manifestación. Por eso digo, lo bueno para el movimiento del 68, porque no queremos esas moscas en una fecha tan importante como es esa. Pero sí creo que es un momento que tiene que llevar a la reflexión a los jóvenes, que son sobre todo el grueso de esa marcha del 2 de octubre, ¿no? O sea, de empezar a sentarse otra vez, y aprovechando incluso en la UNAM lo que está ocurriendo, que también es muy delicado, lo de estas amenazas de bomba, lo que pasó en el CCH Sur. Tiene que ver con lo mismo, uh-huh. Dani, uh-huh. Creo yo. Lo que pasó en el CCH Sur, o sea, sí tienen que volver a sentarse para volver a aglutinarse y poder otra vez mostrarse como un movimiento estudiantil con coherencia. Incluso también me atrevería a decirlo, en el caso del movimiento feminista, también urge que se inyecte de nuevo esa politización, porque yo, como lo decía hace rato, la verdad, el hecho de ya saber el cronograma de aquí en este monumento se raya, aquí se toman fotos, aquí pegan con piedras en las vallas, pues más bien solamente sirve para que la policía sepa dónde refuerza más, ¿no? Entonces, creo que es un momento importante para que los movimientos estudiantiles, los movimientos políticos, puedan sentarse a reflexionar y a tener un rumbo sobre lo que se busca obtener, porque si no, pues van a estar siendo utilizados por una oposición que los va a votar en 3 días, ¿no? Y además que no es para nada justo que se conviertan esas manifestaciones legítimas en material para Claudio X González, en material para Riva Palacio. O sea, no podemos tampoco dejar que eso ocurra. Por eso creo que se debe insistir en que no nada más tenemos que deslindarnos y decir, ay, son los violentos, ay, son los saqueadores. No, o sea, hay que meternos todos a esa discusión de recuperar, de no dejar ir esa marcha del 2 de octubre, de ver qué se hace con eso, de ver cómo se recupera la memoria, porque incluso también
Alessandra Rojo de la Vega arranca el 2 de octubre con un acto de solemne en la Plaza de Tlatelolco, diciendo nunca más gobiernos represores. ¿Quién la llevó al poder en la alcaldía? El PRI. O sea, y ella diciendo, no, que nunca más gobiernos autoritarios. Por favor, o sea, de verdad sí hay una ala de la oposición dispuesta a arrebatarnos esa memoria, a arrebatarnos esos episodios con toda la hipocresía del mundo. Y eso es gravísimo. Híjole. Sí, yo quisiera también incorporar a las provocaciones, que hay muchas, desde ámbitos anónimos, porque quien reivindica causas no necesita ocultarse el rostro. Quizá en otros momentos de la historia de México pudiera entenderse. Diría que hasta justificarse, porque había un Estado autoritario. Hoy cualquier persona puede manifestarse, protestar, reivindicar cualquier derecho. Y insisto, que nunca cambie una expresión en el sentido de que protestar y manifestarse es un derecho, reprimir es un delito. Pero enmarco el tema también de lo que está pasando en la UNAM, porque hay un propósito desestabilizador, o por lo menos de agitación, o de generar ansiedad en la comunidad estudiantil, entre los maestros mismos, entre toda la comunidad universitaria, ante estas amenazas de bomba que generan pues una preocupación no solamente en la comunidad, sino en las familias de quienes asisten a la UNAM. ¿A quién beneficia este ambiente? No solamente a quién beneficia. ¿Quién se ve perjudicado por esto? ¿El rector? Nadie sabe quién es el rector. Nadie sabe quién es el rector. Que no sea el representante, el jefe en la autoridad de mayor jerarquía en la UNAM. No. Es generar una percepción que afecta al gobierno de Claudia Sheinbaum de manera particular. No controla nada. Bueno, es que manda López Obrador. Tiene que romper con López Obrador. Hay un frenesí en el ámbito opositor a Claudia Sheinbaum, que son los que mueven todo esto. Y lo mueven no solamente en redes sociales, lo mueven en los medios convencionales, en la radio, en la televisión, que tienen un alcance impresionante todavía y que son hegemonizados por la derecha. Son los que animan, estimulan esta narrativa. Todo está bajo control, la inseguridad cada vez está peor. Nada más hay que ver a Salinas Pliego reproducir, no lo que él dice, sino lo que se publican en redes sociales y en su televisora. Tampoco es diferente con Televisa. Ahora Televisa quiere lavarse la cara como lo analizábamos hace 8 días, pero es parte de esa misma coalición de intereses de la derecha en México, histórica, y que quiere seguir siendo igual. Entonces, por último digo yo, además de la concientización de los jóvenes que se manifiestan, o de los no tan jóvenes que se manifiestan, también debe mandarse un mensaje desde la autoridad que no se va a solapar este tipo de comportamientos delincuenciales, que se infiltren en movilizaciones sociales para robar. Y no solamente robar las joyerías, ahora fue en el Zócalo, pero saquean, no se olvide, la tienda de Adidas en marzo. Sí. No llegaron los encapuchados a llevarse ropa y tenis de Adidas. Es la de la gentrificación, ¿verdad? La de gentrificación. La marcha contra la gentrificación. Por eso. Entonces, tiene que haber consecuencias, porque entonces sí se envía un mensaje de impunidad y se vale todo. Ahora fueron 350 los identificados. En la siguiente manifestación va a ser el doble y no va a haber policía que controle. Y entonces
va a escalar. La autoridad tiene la obligación de identificar a quienes cometen delitos para evitar que siga escalando unas protestas así, que nada tienen que ver con legítimas manifestaciones de reivindicaciones sociales. Bueno, hasta Diego Fernández de Ceballos estaba tratando de colgarse del movimiento estudiantil del 68. Publicó una fotografía de él en una asamblea estudiantil. Bueno, sí participó en el 68 y sí habló en favor de los estudiantes. Sí, el tipo es esa dualidad a veces de ciertos personajes. A mí no me deja de resultar chocante que por un lado hubiera participado en esa asamblea estudiantil, mientras en Querétaro su familia y él mismo participaban en la golpiza que le dieron a la Universidad Autónoma de Querétaro y a Hugo Gutiérrez Vega, el poeta Hugo Gutiérrez Vega, quien había escrito un texto crítico pero bastante sencillo en contra del padre de Diego Fernández de Ceballos. Y a fuetazos, ¿no? Y le dieron una tortura a fuetazos, dice. Sí. O este sujeto también reivindicando la marcha del 8 de marzo, cuando toda su vida se refirió a las mujeres como el viejerío, ¿no? Entonces, es este oportunismo que sí tiene que denunciarse, porque una cosa es la protesta ante qué. ¿Cuál es es que puede decir, es que nosotros, dice el Bloque Negro, estamos en contra del poder en general? Eso es no entender que el contenido del poder importa. Tú no puedes medir con la misma vara a un gobierno que hasta hace no mucho podía ponerte, como el caso de Zedillo, por ejemplo, a los granaderos en ciernes, ¿no? Como un aparato de represión, a un gobierno que cuando ocurren estas marchas pone a policías desarmados, únicamente escudados o con extintores. Dices, ¿puedes acusar de lo mismo a ambos cuando el contenido del poder es absolutamente distinto? Yo creo que ese es O la diferencia entre un gobierno y otro. No se puede dar el mismo trato a un gobierno fraudulento, a un presidente que llegó con un fraude electoral, sí, a quien tiene es producto de una elección de no solamente una altísima participación, sino de una altísima votación a su favor en condiciones democráticas. Así es, el contenido del poder empieza desde la legitimidad con la que llega. Entonces, ahí hay diferencias marcadísimas y no entenderlo es más que una postura de protesta, de querer estar a la izquierda de todo. A mí me parece un poco de puerilidad política, ¿no? A mí no me importa, todos son iguales. Sí. Para mí el policía con que esté uniformado ya es mi enemigo. Así, ¿de verdad podemos decir lo mismo? Y también hay que denunciar a estos otros oportunistas que hoy quieren comparar a Claudia Sheinbaum con Díaz Ordaz. Perdón, en 2015, durante el peñanietismo, había estas ansias de represión y de mano firme. Empezaron desde el gobierno de Peña, cuando la movilización... No fueron ansias, perdón que te... No, o sea... El 2002, los maestros... Sí, claro. Los expulsaron del Zócalo. Claro. Pero me refiero... 2013, ¿no? Fue 2013. Claro. 2013. Por órdenes de Claudio X González. Por supuesto. Me refiero a las ansias desde los medios, porque el gobierno de Peña sí lo hizo. Sí, claro. Y estos lo respaldan. La manifestación el 1 de diciembre del 2012. Sí, había... Ahí mataron a un muchacho. Así es. Y luego en 2006 con los saqueos que hubo en el Estado de México, Ricardo Alemán quería vincularlos a Fuerza Morena, que eran instados por López Obrador. Es decir, hay una falta de honestidad y de congruencia en estas cosas. En ese tiempo había una cargada mediática para decir mano dura, represión contra estos. Pues en el plantón del 2006, ¿no? Sí, o sea, toda supuesto. La cobertura y las pérdidas por el plantón de López Obrador y todo. Incluidos los membretes del Consejo Coordinador Empresarial, porque no se pudo anunciar como tal, sino que eran sus membretillos ahí fantasma de sociedad en movimiento y cuanta cosa así, que le exigían a Alejandro Encinas que reprimiera al plantón. Levanten el plantón, gritaban, ya estamos hartos del plantón de Reforma. Querían sangre, querían golpes.
Y con Peña sí, bueno, y con Calderón también, claro que las obtuvieron, y había una cargada mediática donde excepcionalmente solo había, bueno, en los medios comprometidos con la realidad, por supuesto, claro que había ahí matices y había denuncia a la represión. Y bueno, ya nada más como nota curiosa, me acuerdo de la única voz disidente de ese momento, venía oyendo yo en 2013, cuando estaban las marchas de los maestros, un comentarista deportivo que es Raúl Orbañanos, famoso porque nunca se equivoca, porque siempre dice hechos concretos, así, si hubiera sido gol, iría ganando el equipo, ¿no? Cosas así, ¿no? Si lo hubiera metido, hubiera sido gol, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, no puedes negarle que estás diciendo la verdad, ¿no? Mentira no es. Mentira no es. Y a él sí lo escuché decir en un noticiario matutino, en septiembre de 2013, bueno, hay que reconocer que los maestros tienen demandas legítimas. Dije, bueno, pues sigue diciendo la verdad este muchacho. Mentiras no está diciendo. Mentiras no está diciendo. Yo solo cerraría diciendo que la verdad sí es relevante y que no podemos... Siempre. Exacto, la verdad sí es lo más relevante. Los hechos ahí están y, como decía Dani, no podemos permitir que la historia nos la quiera arrebatar, en narrativas al menos, porque en memoria no, pero nos la quiera arrebatar en narrativas quienes fueron los grandes represores en la historia, quienes son los verdaderos herederos de la represión y de los gobiernos autoritarios. Y el ejemplo sigue estando vigente. Pensemos solamente en el propio líder del PRI, un dictador partidista, ¿no? El proceso de su reelección, no solamente en un proceso a puerta básicamente cerrada, donde solo entraron los que iban a votar por él, sino que expulsó a todos los que lo cuestionan y a todos aquellos que lo han cuestionado. Y veamos lo que pasó incluso en el Senado, que se fueron a golpes. O sea, creo que son los mismos y la historia ahí está. Y si no la vemos, la vamos a repetir. Aquí el punto es, no solamente para los jóvenes, es vean lo que está pasando y cuestionemos hacia atrás. ¿Qué es lo que hicieron? ¿De dónde vienen? Porque los hechos ahí están y quieren hacerse de una narrativa porque no tienen una causa propia. No les han bastado 7 años de transformación, no les están bastando 7 años de transformación para enfocarse en qué es lo que son y qué defienden y por qué lo defienden. Hoy vemos panistas diciendo que les da pena, sobre todo a los jóvenes, les da pena decir que son panistas y se dicen activistas. Les preguntas cuál es su causa y no te saben decir cuál es una causa. Un activista tiene una causa, sabe cuál es su causa y la defiende y no se pone una venda y se queda callado ante las injusticias. Un activista tiene muy claro por qué. Y defender una cosa y defender otra no quiere decir que seas incongruente. Uno sale y defiende, uno ya no puede voltear la cara y decir, pues yo como que no veo absolutamente nada. Creo que el camino, justo lo que decía también Álvaro, es, veamos los hechos. Si la autoridad se queda sin hacer lo que le toca, vamos a ver cómo esto va a ir creciendo, porque encontraron el camino y también la oposición y la derecha y los conservadores en México son muy predecibles, también en el mundo, pero al menos aquí son muy predecibles. Es la misma fórmula todos los años, no solamente agarrar lo que está de moda y subirse en él como si fuera ola, sino que lo repiten aunque ya les salió mal lo de Xochitl Gálvez, están buscando otra vez a alguien que sea como el fenómeno Xochitl Gálvez, como un huracán que llegue a dotarlos de nuevos aires y vientos de grandeza, y no les está funcionando. Entonces van a repetir la misma estrategia y lo que repiten les vuelve a salir mal. Pero también ahí se corre el riesgo de que si la autoridad no toma acción en cuanto a estos actos vandálicos que nada tienen que ver ni con las protestas de pintas, ni que nada tienen que ver con la iconoclasia, pues, apartito, sino que tiene que ver con aquellos que van a reventar y que aprovechan las manifestaciones para ir a saquear, para ir a robar, para ir a delinquir. Eso es completamente aparte. Eso incluso mancha las manifestaciones. Ahí es donde la autoridad está una línea muy delgadita en donde tienen que actuar. Tiene que actuar, identificarlos y dar con ellos, investigarlos, y que se teje muy claro, no solamente en los hechos, en la narrativa y en los discursos, quiénes son, por qué, qué hicieron, con pruebas, con evidencia, con carpetas de investigación sólidas, que no quede espacio a la duda, para separar por completo a aquellos que van a una marcha legítima, así hayan hecho pintas, a aquellos que fueron a actos vandálicos o que se fueron a aprovechar para cometer delitos. Porque delitos no solamente estamos hablando de robos, hablamos hasta de saqueos, hablamos de muchas cosas que ocurren con estos grupos que van a incluso atentar contra la vida de otras personas. Entonces, ahí es donde la autoridad tiene que actuar. Y es en ese punto donde tienen que ser muy profesionales y muy transparentes para evitar y de que se quede muy claro este mensaje. Hay que evitar que esto crezca, porque si ya tenemos el modus operandi y ya sabemos qué va a pasar y tenemos la idea de la narrativa, no demos espacio a que esto crezca.
Las manifestaciones son un derecho, las causas justas ahí existen y razones para manifestarnos hay y seguirán existiendo. Es parte de nuestro derecho y también es nuestra obligación como ciudadanos. Ir a la acción. De esas acciones también se construyen políticas públicas y de esas políticas públicas se transforma el país. Pero no podemos permitir que aquellos que fueron los que en verdad le dieron en la torre al sistema, los que atentaron contra las libertades, que atentaron incluso en contra de las personas, sean los que hoy digan nosotros somos los héroes y miren lo que está pasando. Porque aquí al final es una guerra de narrativas y al que le quieren hacer el caldo gordo no es ni siquiera a ellos mismos, es al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Pues cerramos, remato. Sí. Tenía solamente un último comentario sobre el asunto de los policías, que digo, también por lo de la marcha del día de ayer, claro que están en su derecho por reclamar mejores condiciones, pero las condiciones laborales malas no vienen del 2 de octubre, vienen desde tiempo antes, de que no tienen equipo, de que no tienen capacitación y de que sus salarios y las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Ajá, y toda la corrupción en los mandos, abuso y acoso sexual, o sea, hay todo un asunto que también no viene posterior a una manifestación que no fue solamente del bloque negro, también fue estudiantil en general, que hubo mucho despliegue de policía. Y sí, o sea, solamente eso, que no data del 2 de octubre del 2025, las malas condiciones de los policías. Uh-huh. Están estos policías ejerciendo un derecho a manifestarse. Así es. O sea, este derecho no puede permitirse que no exista, ¿no? Los propios policías tienen derecho a manifestarse. Y si hay alguien que es detenido por la autoridad involucrado en los hechos violentos, y su familia y sus amigos quieren manifestarse, lo pueden hacer. Por eso debe quedar muy claro que la manifestación, la protesta es un derecho. Reprimir, inhibir, exterminar esa protesta sí es un delito. Entonces, y reprimir las protestas es un delito. Entonces, es importante discutir esto, discutir hasta que cualquier persona puede manifestarse porque es un derecho constitucional, no tampoco es graciosa concesión de un gobierno, pero analizar qué tipo de protestas se está viendo en nuestro país. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Terminamos? Uh-huh. Bueno. Vámonos, bloque negro. Vámonos, el bloque negro de esta El bloque negro de sin embargo. ¿Qué rompemos hoy? Todo. La silla Rompan todo. Rompan todo. Muchas gracias hoy. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Gracias.